Buenos días, mi nombre es Rubén Quevedo Roncero. Voy a ser el introductor y argumentador del equipo de Batroncos. Antes que nada, quiero felicitar al equipo contrario por haber llegado hasta las semifinales de este torneo. Mi equipo, formado por Mario González, Emanuel Udroica y Elena Fernández, defenderemos y demostraremos a lo largo de nuestras intervenciones que la única postura coherente en el tema que hoy debatimos es el sí. Sí es conveniente ilegalizar los partidos antidemocráticos y nosotros vamos más lejos. No es conveniente, es necesario. Consideramos que los partidos antidemocráticos son un virus que tiene como único propósito infectar nuestro modelo de derecho y acabar con él. Comenzaré defendiendo nuestra postura con la paradoja de la tolerancia. ¿Debemos ser tolerantes con los intolerantes? Rotundamente no. Pues como decía el filósofo del siglo XX, Karl Popper, tolerar lo intolerante conlleva la destrucción de la tolerancia. No tiene ningún sentido permitirle la libertad de expresión a aquellas personas que no creen en ella. No tiene sentido tampoco permitirle hablar a aquellos que no están dispuestos a escuchar. Estos partidos no se merecen algo que no valoran, algo de lo que simplemente se aprovechan, nuestra democracia. Nuestro siguiente argumento no es otro que el relativismo democrático. El relativismo democrático dice, al no existir una forma de pensar perfecta, nos pensamos que todas las ideas son válidas, que todas las ideas son posibles y son correctas, pueden llegar a ser correctas. Pero no se equivoquen, no todas las ideas son correctas. La democracia tiene el derecho y el deber de defenderse de todos aquellos que quieren destruirla. Por lo tanto, no queda más que reiterar la necesidad de la ilegalización de estos partidos, que tanto daño hacen a nuestra democracia y que más daño aún quieren hacer. Para acabar, ¿conocen el Partido Nacionalista Obrero Alemán? Seguramente les suene. Pues ganaron las elecciones federales alemanas de 1933, a partir de las cuales este partido, más comúnmente conocido como el Partido Nazi, consiguió aprobar la ley habilitante, la cual le otorgaba plenos poderes para destruir la democracia de la época. Ya avisó de esto el filósofo alemán del siglo XX, Karl Loewenstein. Advirtió de que esto podría pasar, de que había una posibilidad de que esto ocurriera. Nosotros estamos aquí hoy advirtiendo, estamos avisando de que esto puede volver a pasar. ¿Estamos dispuestos a poner en jaque nuestra democracia? Nuestra respuesta es no. Muchas gracias. Génesis, capítulo 2, versículos 14 y 15. Impuso Jehová Dios este mandato al hombre. De todo árbol del jardín podréis comer hasta quedar satisfechos, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no deberéis comer de él, porque cuando lo hagáis, positivamente moriréis. Lo que ocurrió después fue que Eva probó, y Adán probó, y el pecado y el mal surgieron, y nunca más el Edén fue la casa de los hombres. Muy buenos días. Mi nombre es Ramón Brais Freire Braña y junto con mis compañeros Pilar, Álvaro y Pablo demostraremos cómo, ante la pregunta ¿es conveniente la ilegalización de partidos políticos con valores no democráticos en regímenes democráticos? Debemos responder un rotundo no.
La defensa y promoción de los valores democráticos no pasa por la prohibición, y se lo demostraremos mostrándoles un verdadero sistema eficaz, institucional y social para evitar su desarrollo. En un primer lugar, debido a las consecuencias contraproducentes de cualquier prohibición. Ya nos lo muestra la Biblia en sus primeras páginas, cómo la prohibición no siempre es el camino para la eliminación de un mal. Y nos lo muestran también las páginas de la historia, como se lo mostrarán mis compañeros. A veces la prohibición lleva incluso a una mayor proliferación del mal que pretendíamos eliminar. Lo prohibido atrae, siendo esto una realidad psicológica demostrada en numerosos estudios. Y no solo eso, la prohibición lleva a que estos partidos puedan adoptar un discurso de victimismo, señalando al propio sistema democrático como antidemocrático, generando confusión y rechazo a las instituciones por parte del ciudadano. En segundo lugar, les mostraremos verdaderas alternativas a la prohibición de este tipo de partidos. Desde la perspectiva de las élites, vamos a defender la negociación, la cooptación, ya que pequeñas concesiones y diálogo con este tipo de partidos han servido históricamente para eliminarlos del sistema democrático. Negociación frente al rechazo a este tipo de movimientos. Pero no solo eso, desde la perspectiva ciudadana defendemos también el uso de la educación, impregnando cada uno de los niveles educativos de valores como la igualdad, la libertad o el pluralismo político, para evitar que nuestra ciudadanía no rechace este tipo de movimientos. Enseñar al ciudadano cómo la democracia es buena y, por lo tanto, se oponga a sus oponentes. Y, en última instancia, defenderemos a ultranza la idea de la democracia procedimental, aquella que propugna y defiende la ilegalización de partidos políticos en función de sus actos, de los hechos, no de sus valores. Cuando un partido deja de ser un partido y se convierte en una organización criminal, atentando contra cuestiones como la integridad moral, la integridad física o incluso, en momentos extremos, como ha ocurrido también en nuestro país, en contra de la vida, podemos ilegalizar estos partidos. Defendemos juzgar hechos, no valores en ningún caso, para defender la presunción de inocencia y también lo que conocemos como derecho penal del hecho. Nadie ha de ser castigado por lo que piense. Eso es lo que ocurre en los regímenes totalitarios, no en una democracia. Y nosotros defendemos que en este país solo los actos deben ser enjuiciados. En base a estos tres bloques les demostraremos, en primer lugar, cómo la propia prohibición es contraproducente y no sirve para eliminar este tipo de movimientos, sino que incluso permite que se extiendan más a través de las mayorías sociales y más gente se una a este tipo de movimientos. Sin embargo, nuestro rechazo a sus valores es, por supuesto, tajante, porque defendemos la democracia y por ello defendemos mecanismos como la educación, el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo, en palabras de Nelson Mandela, y la cooptación de las minorías. Además, siempre defendiendo como un mecanismo de última ratio, como el último recurso que tiene el Estado, la ilegalización, pero solo cuando estos partidos realicen actos delictivos o actos que van en contra de esos principios, pero no puramente por sus valores, como ocurre en la actualidad en España. La prohibición de partidos políticos con valores no democráticos puede sonar tentadora por ser muy sencilla o por parecer una respuesta muy tajante a su movimiento, pero la realidad no es esa. Porque si Jehová Dios le hubiese prohibido al hombre comerse la serpiente, hubiese sido ella quien se hubiese comido. Muchísimas gracias. Buenos días. Soy Mario González Carracedo y me encargaré de la primera refutación del equipo de Batroncos de la Universidad de León. Comenzar diciendo que la cita que nos han expuesto, religiosa, ha sido bonita, pero no adecuada para este tipo de debates, porque ¿en qué momento ustedes están comparando un tema como la religión con un tema tan actual como es el ahora mismo, el de si debemos ilegalizar o no partidos antidemocráticos? Para mí no tiene nada que ver con el tema. Además, ustedes hablan de pecado. Entonces, en relación con este tema, ¿quién decide lo que es pecado y quién decide lo que no lo es? También hablan de que lo prohibido atrae. Y si lo prohibido atrae, me quieren decir ustedes que robar que está prohibido atrae, matar que está prohibido atrae. Por cierto, esos sí son pecados y no lo que estamos discutiendo ahora. Y para mí eso que está prohibido no me atrae, para nada, ni para mí ni para un ciudadano que tenga dos dedos de frente. Ustedes también, y para mí tengo que confesar que me parece un tanto decepcionante, porque pensé que a estas alturas de este
debate, ya tendríamos clara la diferencia entre antidemocrático y anticonstitucional. Para empezar, ustedes se centran mucho en España y hay muchísima más política y mucho más que hablar que no solo es España. Sin ir más lejos, los partidos independentistas catalanes, tanto que ponen ejemplo de España, que son partidos claramente democráticos, pero anticonstitucionales. Y esos son los que habría que prohibir. Y no estamos hablando ahora mismo de eso. Entonces ustedes confunden esas dos partes. Adelante. Compañero, ¿qué es para usted la democracia? La democracia es un sistema político que está vigente ahora, que nos ha costado mucho conseguir, en el que el pueblo puede elegir a sus líderes en consecuencia para poder beneficiarse de ellos. Es decir, y en relación con esto que acaba de preguntar, si introducimos partidos antidemocráticos en nuestro régimen actual, el pueblo no tendría ningún beneficio, porque la democracia acabaría destruyéndose, que fue lo que dijo mi compañero al principio con la paradoja de la tolerancia. Tolerar excesivamente a los intolerantes provoca la destrucción de la tolerancia, por ende, la de la democracia. Pero esto, no se confundan, no quiere decir que siempre debamos impedir la expresión de concepciones intolerantes, sino que debemos tener el derecho a prohibirlas cuando este tipo de ideas se abanderan en partidos políticos y van en contra de derechos humanos. Dígame. Compañero, si usted no tolera a un intolerante, ¿no se está convirtiendo en intolerante? Hay que tener, como acabo de decir, por lo que veo no me ha escuchado o no me ha entendido, yo se lo repito una vez más. No hay que ser tolerante hasta cierto punto, hay que tener regulación. Si toleramos de manera excesiva, la tolerancia se destruye y, por tanto, acabaremos cundiendo en el caos. Una vez más, hablan de leyes, de sentencias, y a mí esto no me parece un tema demasiado fuerte para defender su postura. Quiero decir, las leyes no son perfectas, no apelan a lo que es la persona, la ética personal, porque la democracia está para beneficiar al pueblo. Y este tipo de beneficios sociales no se recogen en todas las leyes. Entonces no podemos utilizar a la ligera, como ustedes hacen, ciertos tipos de leyes. Les pondré un ejemplo. Ahora mismo en Europa está muy aceptada la idea de una democracia que tiene derecho a defenderse frente a quienes no creen en ella. Y cada vez este tipo de prácticas están más implantadas y más utilizadas en los países del mundo. Sin ir más lejos, Francia ha prohibido un partido con ideas claramente antidemocráticas, como es FANE. Y les voy a poner un ejemplo. La legalización de partidos antidemocráticos puede derivar en la implantación de regímenes totalitarios en la sociedad. Regímenes totalitarios que, como consecuencia, podrían cohibir y coaccionar los derechos más básicos del pueblo. Derecho como, por ejemplo, la libertad de expresión o la libertad de prensa. Y se lo voy a justificar. Este es un mapa de la página web de Economist, una gran conocida página web de Reino Unido, que muestra en tonos de color azul los países cuya situación democrática es mejor, y en tono rojo aquellos donde no existe democracia o la situación es crítica. En este otro, de una página de la misma categoría, pero esta vez francesa, se muestran en tonos amarillos y blancos aquellos países donde existe libertad de prensa, y de tonos rojos, naranjas y negros aquellos donde la libertad de prensa es inexistente. ¿Ven alguna relación entre estos dos? Finalmente, decir que estamos a favor de ilegalizar los partidos. Gracias. En primer lugar, vamos a definir qué es para nosotros la democracia en términos de Sartori. La democracia es el procedimiento por el cual se genera una poliarquía abierta cuya competición en el mercado electoral atribuye poder al pueblo. En primer lugar, ustedes nos han hablado de la paradoja de la tolerancia.
les vamos a demostrar cómo la ilegalización es contraproducente y lo vamos a hacer con ejemplos históricos. En primer lugar, con los partidos independentistas catalanes que ustedes nos han hablado. En 2012 tuvieron 1,7 millones de votos. En el momento en el que se empezó a hablar de ilegalizar estos partidos por parte de dirigentes del Partido Popular, y además de la aplicación del artículo 155 y la represión que hubo a estos partidos, el crecimiento del independentismo en Cataluña fue exponencial. Como pueden observar, en 2017 hubo 2 millones de votos. Hubo una tendencia creciente en el momento en el que se empezó a hablar de ilegalización, de represión, de aplicación del artículo 155. Pero, además, no solamente eso, también les vamos a hablar de una ilegalización real que ha habido en España. La ilegalización de Batasuna. En 2003, Batasuna fue ilegalizado. En 2009, el movimiento Abertzale, que seguía en la sociedad, impregnado en la sociedad vasca, dijo que deberían, los que pensaban de esa forma, deberían votar con la papeleta de Batasuna. ¿Qué pasó? En 2009, 100.000 votos que contabilizaron como nulo, pero que en realidad eran votos a Batasuna. Batasuna, antes de ser ilegalizado, tenía 60.000 votos y en 2009 tuvo 100.000 votos. ¿Ustedes creen que la ilegalización realmente es efectiva? Esto lo pueden ver en esta gráfica que les hemos realizado. Y ese es el voto que insertaron 100.000 vascos en las urnas en 2009. Y además, no solamente eso, ahora mismo en la sociedad vasca sigue impregnado esa izquierda Abertzale con el partido EH Bildu. Por tanto, les demostramos cómo la ilegalización es contraproducente por mucho que ustedes nos quieran vender que es efectiva. Su pregunta, compañero. ¿No cree usted que es un poco contradictorio que tache a Batasuna de un partido antidemocrático cuando está hablando de que lo están votando? Pero es que este partido fue ilegalizado ya que hizo actos criminales. ¿Qué pasa? Que ustedes pretendieron, se ilegalizó este partido y ¿qué pasó? Que aunque lo ilegalizamos, la gente siguió teniendo estas ideas, siguió votando a este partido. Evidentemente no votó efectivamente, ya que se contabilizaba como nulo porque no estaba legalizado, pero seguía ese movimiento. Lo que quiero decir es que con su ilegalización no evitamos que estos valores sigan calando en la sociedad. En segundo lugar, vamos a hablarles de la concesión versus la represión. Nosotros defendemos que haya pequeñas concesiones, es decir, que permitamos que accedan a la arena política. Esto lo demuestra el ejemplo de Reino Unido y Francia, con el Partido Comunista. En Reino Unido se les dio pequeñas concesiones que pudiesen entrar dentro de la arena política y tuvieran representación. Y en Francia, sin embargo, hubo una gran represión. El resultado, en Reino Unido, a día de hoy, no existe el Partido Comunista. En Francia, durante mucho tiempo, ha estado al borde del poder y se ha situado como segunda fuerza. Por tanto, nosotros con esto demostramos que las pequeñas concesiones hacen que estos partidos pierdan fuerza. Sin embargo, la represión hace que estos tomen muchísima más fuerza y protagonismo. Su última pregunta, compañero. ¿Y qué opinan los partidos claramente antidemocráticos que se ha prohibido Francia? Por eso les voy a decir mi último argumento. La democracia procedimental. Ustedes me hablan de regular. Sí, evidentemente, nosotros no vamos a permitir que realicen actos criminales. Nosotros vamos a castigar los actos y no los valores. Es lo que denominamos democracia procedimental. Nosotros no vamos a castigar los valores no democráticos. Nosotros vamos a castigar en el momento en el que estos partidos con valores no democráticos realicen actos que atenten contra la democracia. Por tanto, nosotros vamos a castigar los actos y no vamos a castigar los valores como ustedes han defendido. Por tanto, nosotros sí que tenemos un mecanismo de última ratio para defendernos frente a estos partidos. En esto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara y nuestra propia Constitución. En España hay que castigar a estos partidos cuando realicen actos que verdaderamente sean antidemocráticos y no simples valores, ya que el efecto es contraproducente.
Buenos días. Mi nombre es Emanuel y como tercer refutador del equipo de Debatroncos, refutador del equipo de Debatroncos, me gustaría empezar mi intervención haciendo, por supuesto, referencia a algunas de las afirmaciones que habéis hecho. Vosotros decís que ilegalizar es contraproducente y que deberíamos permitir acceder a la arena política a los partidos antidemocráticos. Yo pienso que el único motivo por el cual queréis hacer esto es para no rechazarles, porque pensáis que deben tener la libertad de formar parte del sistema político, ya que ilegalizar es contraproducente y permitir es mejor porque es un principio democrático. Pero quiero hacer hincapié en que el hecho de que estos partidos estén en nuestro sistema democrático de ninguna manera es positivo para nosotros. La democracia es el único sistema que el ser humano ha sido capaz de desarrollar para, en una comunidad enorme de personas, tener equilibrio, sostenibilidad, relativamente derechos que todos podamos recibir, se nos cumplan los derechos y tengamos las mismas libertades. Entonces, si nosotros introducimos en el sistema partidos que son antidemocráticos, de ninguna manera va a ser positiva para nuestra democracia, ya que sus valores, en este caso es lo que estamos atacando nosotros directamente, son antidemocráticos y pretenden destruir nuestro sistema. ¿De qué manera puede ser eso positivo para nosotros? De ninguna. Además, se sabe que un poco de levadura contamina toda la masa. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que el partido nazi, que de manera democrática ascendió al poder y contaminó mediante manipulación y demagogia a toda la sociedad alemana? ¿Dónde estaba ahí la educación? ¿Pretendéis educar a la gente en contra de las ideas antidemocráticas? ¿Creéis que realmente la educación sirve en estos contextos? ¿No somos conscientes de que la gente es muy fácil de manipular, es muy ignorante y no tiene criterio? Es peligroso dejar que esta clase de partidos entren al poder, entren a acceder a la posibilidad de llegar al poder. Yo estoy a favor de los derechos de la sociedad. Debemos vivir en una sociedad equilibrada. Si estoy ofreciéndole la posibilidad a un partido que quiere destruir la sociedad que nosotros hemos creado para que haya sostenibilidad, si les doy esa posibilidad, si les doy esa libertad, es como si le doy a una persona con malas intenciones la libertad de llevarlas a cabo. Por último, me gustaría hacer una cuestión. No he entendido de ninguna manera por qué habéis utilizado el ejemplo de la Biblia, ya que estáis poniendo sobre la mesa el hecho de que el Creador permitió al hombre cometer el error. Entonces, si nosotros permitimos que esté en nuestro sistema un error, porque históricamente sabemos que los partidos antidemocráticos llevan al fracaso del sistema, a la destrucción de este sistema positivo que hemos conseguido, ¿de qué manera? ¿Qué relación hay entre esas dos ideas? Compañero, ¿no le parece que juzgar la ideología en vez del hecho acaba con la presunción de inocencia y por ende acaba con la democracia? No, porque si tu ideología es que piensas que es positivo que legalicemos la violación en masa, tú puedes pensarlo, puede ser tu ideología, pero yo no lo voy a permitir, porque soy consciente de que debe haber unos límites a la libertad de expresión. Porque si tú permites cualquier cosa, es probable que esa cualquier cosa, si es negativa, acabe infectando a los demás. Además, ya que utilizáis el ejemplo de la Biblia, me gustaría ponerme a mí mismo como ejemplo. Yo creo en las Escrituras, ya que las habéis utilizado. Además, yo soy hebreo, son mis Escrituras, y yo sé que un partido que llegó al poder de manera democrática, el partido nazi, masacró a 6 millones de los míos. ¿Sois conscientes de lo que significa darle la libertad al mal de existir? ¿Sois conscientes de que si no hubiera habido una manzana, no hubiera habido pecado y viviríamos en la perfección? Lo más parecido a la perfección que tenemos hoy en día es la democracia. No hay otro sistema que favorice tanto a la sociedad en general como la democracia. Y si permitimos que los partidos que quieren destruir ese sistema entren al sistema, esa pequeña levadura, esa minoría, podría llegar a escalar y llegar al poder. Contaminaría toda la masa
y ocurriría exactamente lo que vosotros habéis dicho. Sería el mal que el pueblo acabaría mordiendo. Muchas gracias. Bien, en primer lugar voy a pasar a refutar la introducción de nuestros compañeros que hablaban con que los partidos antidemocráticos son un virus. Ellos plantean la destrucción del virus con la destrucción de sus partidos. Nosotros les estamos planteando unos herbicidas que van a ser muchísimo más eficaces y no van a ser tan restrictivos como ellos plantean y que respetan las democracias. Lo que nosotros planteamos, por lo tanto, está dentro del marco democrático y lo que ellos plantean, no. Segundo, la paradoja de Karl Popper. Nos parece muy bien que intenten meter aquí en este tema la paradoja de Karl Popper, pero lo que nosotros planteamos, y en la pregunta que le he hecho anteriormente, es que si nosotros somos intolerantes con los intolerantes, nos convertimos también en intolerantes por definición. Por lo tanto, nos estaríamos metiendo dentro del juego de Karl Popper y, por lo tanto, esa paradoja sería de aplicación a todos los partidos que sean intolerantes con los intolerantes. Segundo, el tema del relativismo democrático. Les contestaba mi compañera Pilar muy acertadamente de cómo la democracia se basa en el pluralismo político y en la confrontación de ideas. Si nosotros atentamos ese pluralismo político y esa confrontación de ideas, perderíamos la esencia de la democracia y, por lo tanto, nos convertiríamos en un régimen totalitario como ellos nos quieren plantear, es decir, vamos a reprimir lo que no piensen como nosotros desde el momento en el que ellos lo plantean. Por lo tanto, lo que nosotros estamos defendiendo con esta democracia procedimental que existe en España y que ellos han traído un gráfico que a nosotros también nos viene bien, porque dicen que la democracia española es una de las más sanas del mundo. Por lo tanto, si estamos dentro de una democracia procedimental que dice ese gráfico que es la más sana del mundo, estamos ganando este debate y les invitamos a que nuestros compañeros se sienten con nosotros en el lado de la Universidad de Salamanca. Un breve punto en materia del tema de Hitler. Hitler no ganó las elecciones. Hitler quedó segunda fuerza en las elecciones de 1933 y lo que hizo fue reprimir al propio pueblo alemán y a la primera fuerza diciéndole que no había ganado y que la habían ganado ellos. Por lo tanto, ese argumento no es válido. Pasamos con la primera refutación, pero antes sí, compañero. ¿Son conscientes ustedes que los herbicidas matan a las plagas? ¿Cuál es aquí la plaga? Nosotros, yo lo que le estoy diciendo en base a su metáfora es que nosotros lo que les estamos planteando es un remedio que no es tan dañino para la propia planta o para la propia democracia, llevémoslo así, principalmente porque nosotros no estamos prohibiendo la esencia de la democracia. Creo que se ha entendido y si no lo explicaré con mi segundo argumento en materia educativa. Refutación primera. Vamos a hablar del tema de la calidad de democracia. Se lo he dicho, nosotros también somos una democracia muy buena y por lo tanto nuestro sistema está dentro de ahí. Segundo, hablaban de la libertad en el sistema político, que sería atentada con nuestro planteamiento. Nosotros le estamos diciendo es que en el artículo 6 de la Constitución española se garantiza el pluralismo político como la forma de gobierno dentro del Estado español. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que la democracia es el único sistema, en ese sentido estamos de acuerdo con ellos, porque es verdad, es decir, nosotros también estamos a favor de la democracia, no estamos ninguno en contra de la democracia y lo que estamos en contra es de esos partidos antidemocráticos que hacen actos, es decir, no por el hecho de que piensen distinto vamos a tener miedo y vamos a ilegalizarlos, lo que nosotros planteamos es que del dicho al hecho hay un trecho y lo que nosotros tenemos que definir es que hasta el hecho tenemos que permitir toda ideología porque eso es sano, como lo aporta el gráfico que ellos han traído. Por lo tanto, vamos a pasar con el argumento de la educación que nosotros planteamos y que quizás es lo que deberíamos hacer, porque básicamente si educamos, esas personas no van a pensar así. Lo dice la profesora Lorena León Solís en su estudio sobre valores democráticos para una propuesta de educación permanente. Dice que si dentro de un régimen democrático, ahora te contesto, compañero, si dentro de un régimen democrático educamos en valores democráticos, como es lógico, esa gente a largo plazo, que es lo que nosotros planteábamos en nuestro efecto a largo plazo, la gente va a rechazar per se las ideologías que sean en contra de esos regímenes democráticos. Por lo tanto, en definitiva, a largo plazo, el herbicida que nosotros planteamos va a definir y va a tratar de mitigar los problemas de la Dice que están...
No, o sea, lo que nosotros planteamos es mucho más simple. Lo que nosotros planteamos es que si, por ejemplo, Herri Batasuna tuvo ese problema, pues lo que ha pasado, o sea, lo que ellos planteaban no tiene sentido, porque estamos viendo cómo realmente el hecho de Batasuna sigue hoy en día. Por lo tanto, la ilegalización por las simples ideas no tiene mucho sentido. Lo que nosotros decimos, por ejemplo, como pasa con Hogar Social en Madrid, que tienen 11 miembros imputados por atacar una mezquita fundamentalista M30, en ese sentido sí que habría que prohibir este partido, porque está atentando contra los valores democráticos con hechos. Es decir, la democracia procedimental debe perseguir los hechos. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos es eso. Y en ese sentido, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido, esto lo aporta Mercedes Iglesias Várez, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, en su libro La legalización de partidos en el ordenamiento español, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el mantenimiento y no la prohibición de las formaciones políticas. Por lo que iríamos en consonancia con la doctrina ya sentada, con lo que nosotros planteamos. En definitiva, ¿nosotros qué les estamos trayendo? Nosotros lo que les estamos trayendo es remedios a un problema que hay en la sociedad, pero sin llegar a la ilegalización que ellos plantean, porque entendemos que en la democracia el pluralismo es la base. Gracias. Es a fuerza de observación y reflexión que cada cual encuentra su camino. Nosotros, siguiendo el ejemplo de Claude Monet, autor de la cita, hemos observado, hemos reflexionado y hemos encontrado que el camino es no legalizar los partidos por sus valores, sino por sus actos, como se han explicado mis compañeros. Y para ello hemos apoyado nuestra argumentación en dos pilares argumentales. En primer lugar, les hemos dicho cómo la ilegalización de estos partidos no hace sino aumentar su victimismo y que estos tengan más seguidores, lo cual es un efecto contraproducente para la democracia en sí mismo. Pero es que además mi compañero Pablo ya les ha explicado el argumento de la educación como forma de paliar el problema y no la ilegalización, que es un método coercitivo y que, sin embargo, hace que el victimismo aumente. Ellos nos han vendido la paradoja de Popper diciendo que hay que ser intolerante con los intolerantes y nosotros hemos dicho eso va en contra de la democracia porque el ser intolerante contra estas personas va a provocar que tengan argumentos victimistas. Al tener estos argumentos victimistas, como les ha mostrado mi compañero, pasa lo que pasó en Cataluña, donde en 4 años, cuando se empezó a hablar de su victimización y de su ilegalización, aumentaron en 300.000 votos, un aumento bastante considerable. Pero es que además no solo lo hemos dejado ahí en Cataluña, sino que hemos ido a Batasuna y hemos visto cuando se ilegalizó el partido Batasuna, aumentó en un 8% del censo electoral en el País Vasco el número de votos que tuvieron nulos porque no se habían dejado presentarse a las elecciones. Pero esto no solo queda aquí. Mientras sus paradojas y sus teorías de alemanes, de Karl Popper, nosotros traemos ejemplos históricos, no solo de Batasuna y Cataluña en España, sino también de Francia y de Reino Unido. En Francia, ¿qué pasó? En Francia hubo una represión brutal, como les ha comentado mi compañera Pilar, y ¿qué pasó? Que hubo obreros que gracias a este victimismo por la represión del Estado crecieron. Sin embargo, en Reino Unido, como le comentó mi compañera, al no haber represión no hubo victimismo y por lo tanto no tuvieron la fuerza que llegaron a tener. Pero es que esto no solo se queda así, sino mi compañero Pablo les ha dado una sentencia del Tribunal Constitucional sentando doctrina en la cual se insta a juzgar hechos y no ideologías, como les ha dicho ya, con el trabajo correspondiente que tienen los jueces. Pero es que además también les hemos comentado como lo que se tiene que juzgar, por ejemplo, en el caso de Hogar Social Madrid, como les ha comentado mi compañero Pablo, son los hechos de ataques de delito del odio y no de actos de valores como ustedes nos han defendido. Frente a lo que ellos nos han defendido de una democracia limitada en la que se juzguen las ideologías solo por el hecho de pensarlo y no de hacerlo, nosotros hemos planteado una democracia ilimitada donde cualquiera pueda pensar lo que le dé la gana y nosotros simplemente juzgaríamos el hecho, porque, como les ha dicho mi compañera Pilar, va en contra del derecho, va en contra de la presunción de inocencia y estaríamos violando el Código de Derecho. Frente a sus postulados más totalitarios que se parecen a lo que quieren atacar, donde están atacando la libertad de expresión y la libertad ideológica de algunos partidos, nosotros hemos defendido la democracia libre e ilimitada siempre que no se cometan delitos. Nosotros hemos defendido que no obligarle a Eva a no morder la manzana, sino enseñarle que Eva no debería morder la manzana con nuestro argumento de educación. Porque nosotros creemos que la democracia no es una opción, la democracia es una obligación. Muchas gracias.
Debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. Karl Popper. Este filósofo, como ha comentado mi compañero en la intervención, habla sobre la paradoja de la tolerancia. Y es que no podemos tolerar a los intolerantes, porque estos, si llegaran al poder, no dudarían ni un segundo en destruir nuestra democracia, en destruir nuestras libertades, en destruir todo lo que hemos construido. Y no podemos dejar al azar que puedan llegar estos partidos al poder y destruirlo. Debemos de tener el derecho, por lo tanto, a prohibir estas conductas cuando estas conductas atenten, porque no podemos dejar que partidos que tienen ideas que abanderan la represión, el abuso, la desigualdad, lleguen al poder, porque están coartando nuestro pensamiento, están coartando el pensamiento de todos, están coartando la democracia, por lo tanto. Hemos hablado también del relativismo democrático. El relativismo democrático que el equipo contrario propone posibilita la destrucción del propio régimen. Y sí, por supuesto, el pluralismo debe tener un tono conciliador, pero eso no quiere decir que no deba estar restringido. Tenemos de poner límites al pluralismo, porque no toda expresión de nuestras ideas es merecedora de libertad. Cuando se ponen en peligro nuestros derechos y libertades, ahí acaba. El equipo contrario habla de que lo prohibido atrae, y como bien hemos dicho, violar, robar, es algo prohibido y no por ello tenemos que dejar de prohibirlo. No por el hecho de decir lo prohibido atrae, tenemos que dejar de prohibir. También el equipo contrario, al final, hablando de relativismo democrático, lo que ha defendido es que introducir algo potencialmente peligroso y que puede destruir la democracia es una forma de defenderla. Nosotros la verdad que no lo creemos así. Nosotros creemos que la forma de defender la democracia es dejar a un lado a estos partidos, dejarles a un lado. Nosotros, nuestros derechos y nuestras libertades las tenemos que guardar, las tenemos que proteger. Estos partidos las atacan. También quiero decir, yo soy bióloga, estudiante de biología, y creo que el símil del herbicida no lo han entendido muy bien, puesto que un herbicida mata al virus. Y nosotros lo que queremos hacer es eso, matar a ese virus, ilegalizar a esos partidos antidemocráticos, que esos partidos antidemocráticos queden fuera de juego, queden fuera de nuestra democracia para conseguir salvar nuestra democracia, porque está en juego nuestra democracia, que no es poco. Por último, también quiero decir que el tema del debate es ilegalizar o no a partidos antidemocráticos. Y muchas veces el tema de este debate se ha centrado en partidos anticonstitucionales, que creo que no es lo mismo. Los actos violentos, por supuesto, siempre serán anticonstitucionales, pero nosotros de lo que hablamos son de partidos antidemocráticos. Quisiera acabar diciendo que el pluralismo político requiere una variedad de opciones políticas para poder elegir, no abrir las puertas de par en par de nuestra democracia a cualquier monstruo disfrazado de partido político. Muchísimas gracias.